Mi madre me bloqueó de su vida por no estudiar lo que ella quería. Años después, me escribió desde otro número rogando que la ayudara con sus deudas. Solo respondí, ya ves, mamá. No ser abogada también paga. Crecí en Houston con una mamá que no solo tenía un plan para mi vida, lo tenía tatuado en la frente y me lo restregaba cada vez que podía, yo iba a ser abogado, punto. Desde la secundaria me metía a cuanto club de debate encontraba, me hacía practicar argumentos frente al espejo, y cada vez que sacaba una calificación decente me soltaba esa cantaleta de esto es para Harvard, mijito. Como si repetirlo 1000 veces fuera un hechizo. A ratos parecía amor, a ratos parecía una campaña de relaciones públicas donde yo era el producto y ella la gerente de marca. Yo aguantaba porque era lo que había en casa, cariño si seguías el guión, silencio frío si te salías tantito. A mí, sin embargo, me jalaba otra cosa. En lugar de emocionarme con códigos legales y precedentes, me quedaba clavado viendo tutoriales de diseño y de frontend, copiando layouts, practicando tipografías. Colgando pequeñas páginas para la tiendita del barrio o el food truck del señor que paraba cerca del complejo de apartamentos. Era el único espacio donde sentía que lo que yo decidía tenía peso y que mi cabeza no era solo un contenedor para el sueño ajeno. Cuando llegó el momento de las solicitudes universitarias, esa olla ya venía hirviendo. Yo quería ir a un community college, agarrar base en diseño y programación, transferirme después y no endeudarme como si la vida fuera un chiste caro. Lo dije con respeto y con una presentación mental hecha de argumentos, pero el discurso duró lo que tarda en explotar una bomba. Mi mamá no escuchó ni medio párrafo, dijo, y lo dijo con esa voz de sentencia que le encanta, me estás faltando el respeto, desperdicias tu talento, te vas a quedar como un muerto de hambre por cabezón. Remató con su greatest hit, si me hubieras hecho caso, no estaríamos discutiendo. Mi padrastro se quedó mirando la televisión como si acabara de descubrir un documental sobre pintura secándose, su silencio no era neutralidad, era complicidad envuelta en flojera. Yo respiré, expliqué de nuevo que no quería derecho, que prefería construir, diseñar y programar, que no me veía peleando casos que ni me movían. Ella subió el volumen, bajo mi techo se hace lo que yo digo, no voy a pagar caprichos, cuando madures hablamos. Ese cuando madures en su idioma significa cuando te rindas. La pelea final fue una tarde cualquiera que recuerdo por lo idiota del detalle, el microondas pitó porque se calentó de más un café y se mezcló con el fuera de mi casa que me lanzó sin pestañear. Me quitó del plan de celular, me bloqueó de sus redes, me dijo que recogiera mis cositas y que no volviera hasta ponerme serio. Salí con 2 maletas, una de ropa y otra de cables, cuadernos y una laptop vieja a la que le sonaba el ventilador como si fuera helicóptero. Un primo me conectó con un amigo que me dejó dormir en su sofá en Pasadena, y ahí aprendí varias cosas a putazos, que el cansancio huele a detergente barato y a miedo. Que el silencio de noche en un departamento ajeno pesa distinto, y que nadie llega a rescatarte si no mueves el culo primero. Conseguí horas en H.E.B. acomodando producto, repartí comida con la mochila como si fuera extensión de la espalda, y en cada hueco le metía proyectos de web para quien me dijera sí. No era romántico, era supervivencia con ojeras y un orgullo mal parchado. Mientras yo hacía equilibrio entre turnos, clases tempranas en el community y páginas freelance, mi mamá se encargó de borrarme del mapa familiar. Cumpleaños, navidades, el cómo vas básico, todo a la chingada. Si alguien preguntaba por mí, soltaba ese sermón reciclado de decidió no estudiar algo serio, como si la seriedad solo estuviera en pedazos de papel con sello y en trajes grises. A ratos me pegaba la culpa y la duda, ¿y si de verdad estoy arruinando mi futuro por necio? Luego abría la laptop, veía una interfaz que había armado responder como quería, y me regresaba el aire. Empezaron a caer encargos medio pedorros pero estables, el taller mecánico que necesitaba una landing, el food truck que quería menú en línea, la estilista que soñaba con agenda web. No era glamuroso, pero era mío. También aprendí la belleza de los límites financieros, vivir con poco, pagar a tiempo, decir que no a lo que no puedo y a lo que no me conviene. Y cada vez que me tocaba cenar algo triste, me repetía que era un tramo, no el destino. La venganza, que muchos imaginan como una explosión, en mi caso fue tomando forma de paciencia y pared,
seguir, estudiar, currar, no doblarme. No quería ganar para restregarle nada a nadie, quería salir del hoyo sin venderme el alma, y si en el camino quedaba claro que mi vida no era su proyecto, mejor. La primera vez que firmé un contrato digno como frontend, sentí esa mezcla rara de alivio y rabia, alivio por mi presente, rabia por el pasado que me forzaron a tragar. Me dieron un sueldo que sonaba a ciencia ficción para el morro que contaba monedas en la lavandería, y con eso arreglé mi crédito, renté un estudio chiquito donde el silencio era mío. Y armé una rutina que no pedía permiso a nadie. De mi mamá, ni un mensaje, ni un ¿cómo estás? Solo ese silencio orgulloso que pretende ser castigo y termina siendo libertad. Lo inevitable sucedió tiempo después y me agarró con el estómago duro, un texto desde un número desconocido diciendo: hijo, soy tu madre, necesito hablar contigo urgente. No voy a mentir, la pantalla me calentó la nuca. Decía que estaba hundida en deudas, que la vida la había golpeado, que la familia está para apoyarse, y que yo, que ya ganaba bien, debía ayudarla. Me reí con amargura, porque el descaro también tiene su comedia negra. No tuvo tiempo para un felicidades por sobrevivir, sí tuvo tiempo para la mano extendida. Respondí con la frase que me salió del hígado y que se convirtió en mi línea de frontera: ya ves, mamá, no ser abogada también paga. No era un eslogan, era un recordatorio de que mi vida, sin su libreto, se sostenía sola. No mandé dinero, no ofrecí préstamos mágicos, no prometí lo que sé que destruye relaciones, en cambio, puse sobre la mesa lo único que yo puedo ofrecer sin traicionarme: ayuda real con condiciones sanas, límites firmes. Respeto por mi trabajo y por mi historia. Esa es la semilla de todo lo que viene. No es una historia de película con música épica, es un camino lleno de vueltas incómodas donde aprendí a elegir el no que me salva por encima del sí que me hunde. A partir de aquí, cada actualización no es un episodio suelto, es el hilo que va tensando y aflojando hasta dejar claro que la venganza más cabrona no es ver a alguien caer. Es reconstruirte también, que ya no te pueden tumbar con chantajes ni culpas recicladas. Y si la frase suena pesada, es porque lo es: no me salió bonita, me salió honesta, como todo lo que tuve que aprender a los chingadazos. Actualización 1. Pasaron unos cuantos meses desde aquel mensaje de urgente y la frase que le solté como escudo. No fue un cambio mágico, no hubo cierre de película, solo la vida siguiéndose como tren que no pregunta, y yo volcándome al trabajo porque así funciono cuando algo me revuelve la cabeza. En ese lapso me dediqué a ordenar todo lo que podía controlar, hice limpieza de suscripciones, armé un presupuesto decente, comencé a guardar un cachito fijo para imprevistos y, sobre todo, me metí a entender cómo protegerme de mamadas futuras. Lo primero que hice, por recomendación de un par de amigos que ya habían lidiado con familiares encajosos, fue congelar mi crédito en las 3 agencias, una por una. Con esa paciencia que se necesita para hablar con robots por teléfono y con formularios mal hechos. No es ciencia de cohetes, pero tampoco es intuitivo, tienes que probar identidad, contestar preguntas viejas de direcciones y pagos, y mientras lo hacía me di cuenta de algo que me cayó como cubetada. Mi mamá tenía mis datos desde siempre, porque cuando era menor de edad ella llenó 1000 papeles, guardó copias de todo, y si a eso le sumas que a veces dejábamos el buzón de casa lleno y cualquiera podía agarrar correspondencia, pues el escenario estaba listo para que un día intentara meterse a mis cuentas como si fueran extensión de su cartera. El congelamiento me dio tranquilidad, y coloqué alertas en mi email y en mi celular para que cualquier intento raro me brincara de inmediato. Esa noche dormí por fin sin reproducir en la mente discusiones viejas, fue la primera vez en semanas que mi cuerpo dejó de esperar el siguiente golpe. El chingadazo llegó de todos modos, y agradecí haber hecho el trámite. Una tarde, después de comer algo rápido frente a la laptop, me cayó una notificación que decía que habían intentado abrir una tarjeta a mi nombre. La solicitud no pasó por el congelamiento, pero el susto me llenó de calor en la nuca, ese calor que te empuja a pararte de la silla y caminar por el depa sin rumbo. No necesitaba hacer un cuadro detectivesco para entender de dónde venía, no soy ingenuo. Marqué a mi abuela para revisar cómo estaba, porque cuando hay cagadero en la familia es la que siempre termina en medio, y me habló con esa voz cansada que conozco desde niño.
Me dijo que mi mamá andaba diciendo que yo era un malagradecido, que me había desclavado en la vida y que ahora me creía demasiado para ayudar. Me contó que andaba pidiendo prestado a mi nombre, prometiendo que yo pagaría después, y que si alguien quería mi número, ella misma lo daría porque la familia es la familia. Ahí me entró una mezcla de rabia y tristeza que no sé ni cómo describir sin quedarme corto, así que hice lo que se tiene que hacer cuando te quieren arrinconar con culpas viejas, agarré el teléfono, armé un texto largo, claro, sin insultos, a todas las tías y primas que suelen creerse los cuentos. Les expliqué que no autorizaran nada, que yo no iba a cubrir préstamos que ni sabía que existían, y que si de verdad hacía falta comida o medicinas yo podía pagar directo a la tienda o a la farmacia, con recibo. Sin efectivo de por medio, sin rodeos. Dejé todo por escrito para que después nadie viniera con que no entendí o yo pensé. Me sentí un poco villano por poner condiciones, como si estuviera negando ayuda por deporte, pero la verdad es que ya había aprendido que decir que sí sin reglas es darle gasolina a un incendio. A los pocos días recibí la llamada del padrastro, el rey del silencio selectivo, y me hablaba como si el tiempo no hubiera pasado y como si no hubiera estado ahí cuando me patearon fuera de la casa. Soltó ese tono que intenta sonar sabio y solo suena condescendiente, que tu madre está pasando por un mal momento, que ahora tú ya ganas bien y deberías apoyar, y remató con una joyita que me hizo apretar la quijada. Dijo que si fueras abogado entenderías la responsabilidad. Le contesté que mi responsabilidad es conmigo y con la gente que no me soltó la mano, y que si él quiere ayudarla, que lo haga con su dinero, no con el mío. Cuando intentó subirse el tono y meter esa vieja cantaleta de hijo desagradecido, le colgué sin pedir disculpas. Me quedé mirando el techo, con ese zumbido de adrenalina en los oídos, pensando que por fin estaba haciendo lo que dije que haría, marcar límites, sostenerlos y aguantar el oleaje sin pedir permiso. Con el tema práctico medio amarrado, vino la parte emocional, que siempre es la más puerca porque no trae manual. Empecé terapia con más intención, dejando de lado la pose de yo me la sé solo que tanto daño me hizo cuando era adolescente. Hablé de la vergüenza que me quedaba pegada como sudor, de esa sensación de que debía ganarme el derecho a existir a punta de logros, y de cómo mi mamá manejaba las lealtades como si fueran premios por buen comportamiento. Ponerle nombre a todo eso me bajó la ansiedad, pero también me dio una claridad que se siente como filo limpio, si vuelvo a ceder para que ella esté contenta, me vuelvo a traicionar. Y no pienso hacerlo. La psicóloga me sugirió algo que sonaba simple y era un mundo en la práctica, preparar frases cortas, firmes, sin explicaciones de más, para cuando llegaran nuevos intentos de manipulación. Yo, que soy de soltar discursos, tuve que aprender a decir algo claro y callarme. Practiqué enfrente del espejo como si estuviera entrenando para una pelea, y cuando sonó de nuevo el teléfono desde otro número, ya no entré con el corazón acelerado, entré con un guión sano. Ese siguiente intento no fue tan creativo, otro mensaje de hijo, te necesito, estoy al borde, ayúdame con una cantidad y una foto borrosa de estados de cuenta que daba risa y pena. Respondí con el plan que me prometí no cambiar, puedo pagar sesiones con un asesor de deudas, puedo cubrir directamente una factura de medicina si es urgente, puedo ayudarte a armar un presupuesto que no sea de fantasía. Pero no te voy a dar efectivo. Ella brincó a lo de siempre, dijo que era humillación, que la trataba como una extraña, que yo me debía a ella porque para eso te parí. En la narración suena hasta gracioso, pero leer esas palabras de alguien que te dio la espalda duele, y el dolor a veces se confunde con ganas de ceder. Me agarré del borde de la mesa y respiré. Le dije, con calma, que no iba a cambiar las reglas, y que si quería ayuda real, ahí estaba. Todo lo demás era drama y yo ya no estaba disponible para ese teatro barato. La respuesta fue otra retahíla de insultos y la amenaza de vas a lamentarlo cuando necesites a tu madre. Agradecí haber escrito todo en frío, porque de lo contrario habría caído en el viejo baile de la culpa. Entretanto, organicé los asuntos de mi abuela, que estaba en medio sin querer estarlo. Le activé un plan de celular que pudiera pagar yo directamente sin que le cayeran cargos raros, le dejé programadas entregas de farmacia para sus pastillas, y me aseguré con la clínica que cualquier cosa me avisaran a mí. No hice show, no publiqué nada,
solo me aseguré de que no tuviera que pasarle cuentas a nadie para sus necesidades básicas. Hablé con ella largo y tendido, sin esconderle nada, y le conté que la ayudaría siempre porque ella sí estuvo cuando el mundo se me partió. Me regañó con esa dulzura que solo tienen las abuelas, dijo que no dejara que el rencor me hiciera amargo, y que el límite no es castigo, es cuidado. Me quedé con eso grabado como tatuaje invisible. Hubo un último movimiento de ese primer capítulo que terminó de convencerme de que estaba en el camino correcto. Me enteré de que mi mamá había ido contando, en reuniones familiares esas donde la gente habla de todo menos de lo que importa, la versión editada donde yo era un monstruo que despreció la educación, que ganaba muchísimo en internet y que no tenía corazón. Una tía, con buena intención pero cero tacto, me llamó para decirme que estaba decepcionada. En lugar de tirar el celular contra la pared como habría hecho antes, respiré y repetí la estrategia, le expliqué con calma que mi mamá me echó de casa cuando dije que no a su plan, que yo no abandoné a la familia. Que solo puse un alto para no seguir una obra donde a mí me tocaba siempre el papel del proveedor de emergencia. Le dije que si veía a mi abuela con algo pendiente, me avisara, que yo lo cubría directo y que agradecía que dejaran de usar mi nombre para pedir favores. No sé si me creyó, pero sí sé que me escuchó sin interrumpir, y con eso me di por servido. Colgué y me serví un vaso de agua como si fuera un brindis pequeño por la versión de mí que no negocia con el chantaje. Así cerró esa primera etapa, con mi crédito blindado, con mis cuentas con contraseña y verificación hasta para respirar, con la familia al tanto de que ya no soy el cajero automático de nadie. Con la culpa escurrida por el drenaje aunque todavía se asome de vez en cuando, y con una frase que se volvió mi cerco, puedo ayudar si es ayuda real y responsable. Pero a mí no me van a volver a sacar de mi vida para sostener la de alguien más. Suena duro, y sí, lo es, pero nada es más duro que volver a ese sofá prestado con el estómago vacío por decir que sí cuando todo en ti gritaba que no. En ese sentido, la venganza empezó a parecerse menos a que le vaya mal y más a que a mí me vaya bien sin plegarme, y aunque no tiene fuegos artificiales, tiene algo mejor, paz que no me regaló nadie. La construí yo a puro trancazo y paciencia. Actualización 2. Pasó casi un año desde el último desastre, y aunque todo parecía más estable, la vida seguía poniéndome pequeñas pruebas para confirmar si de verdad había aprendido a no caer en el mismo ciclo. Para ese punto, mi rutina ya era otra. Había cambiado de trabajo y me encontraba en una empresa de comercio electrónico que operaba con un equipo remoto bastante decente. Me ofrecieron un sueldo que, para el tipo de vida que tenía, sonaba a lujo, algo que en otro momento me habría parecido imposible. La carga de trabajo era pesada, pero era el tipo de cansancio que deja satisfacción en lugar de frustración. Con eso logré mudarme a un apartamento un poco más grande, con espacio para trabajar sin tener que mover el portátil cada vez que quería comer, y me di el gusto de comprar un coche usado que funcionaba bien. No era un gran logro material, pero representaba algo más simbólico, era la prueba de que podía avanzar sin estar atado a las expectativas ajenas. Con el dinero más estable, comencé a poner en orden otras partes de mi vida que antes simplemente sobrevivían. Continué en terapia y empecé a entender que gran parte de mi ansiedad venía de la necesidad constante de demostrar mi valor, de sentir que debía justificar mi existencia a base de éxito y productividad. Cuando tu infancia se basa en complacer a alguien que nunca se da por satisfecho, terminas creyendo que solo vales si haces algo extraordinario, y eso te rompe por dentro. Poco a poco empecé a soltar esa idea, y a aprender que podía estar tranquilo sin tener que rendir cuentas a nadie. Vivir con esa paz me costó años, pero cada día que pasaba en calma, cada noche sin tener que justificar mis decisiones, era una pequeña victoria personal. Todo iba marchando más o menos bien hasta que, casi sin aviso, volvió a aparecer ella. Un nuevo número desconocido y el mismo tono de siempre, solo que esta vez disfrazado de humildad. El mensaje decía algo como que necesitaba hablar conmigo porque la situación era grave, que tenía problemas con el carro y unas tarjetas, y que solo necesitaba un préstamo temporal. Decía que me pagaría en 2 meses exactos, como si ese detalle matemático hiciera que sonara más creíble. Me pidió $8,000, y aunque en otra época tal vez habría sentido la necesidad de al menos escucharla, ahora ya no era ese hijo que buscaba redención.
Me quedé viendo la pantalla, y lo único que sentí fue cansancio. Cansancio de que el único puente entre nosotros fuera siempre una petición disfrazada de reconciliación. Así que, respirando despacio, le contesté lo mismo que ya tenía preparado para este tipo de escenas, que podía ayudarla a contactar a un asesor financiero, que incluso cubriría las primeras 3 sesiones. Pero que no le iba a transferir ni $1 directamente. No hubo ni 10 segundos de silencio antes de que me respondiera con su viejo guión, que la estaba humillando, que era una falta de respeto, que una madre no debería tener que mendigarle a su propio hijo. Dijo literalmente que para eso me había traído al mundo, y por un segundo me quedé mirando esas palabras sintiendo una punzada en el pecho. No por pena, sino por lo jodidamente claro que quedaba todo. Ella nunca me había visto como una persona independiente, solo como una extensión de su proyecto inconcluso. No me rebajé a discutir. Solo le respondí que si quería ayuda real, ahí estaba la oferta, pero que el dinero en efectivo no era una opción. Después de eso vino una ráfaga de mensajes llenos de insultos y victimismo, acusándome de ingrato y diciendo que algún día Dios pondría a mi madre por encima de mis caprichos. Cerré el chat sin contestar más y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Sabía que eventualmente volvería a escribir, y también sabía que esta vez yo ya no estaba disponible para sostener esa relación podrida. Unas semanas después, cuando ya pensaba que el tema había muerto, mi abuela sufrió una caída en la cocina y se fracturó la muñeca. Fue uno de esos momentos en los que el cuerpo se mueve antes que la mente. Busqué vuelos, pedí unos días de trabajo remoto, y en menos de 24 horas ya estaba en Houston ayudándola a acomodarse. Bajé directamente la rehabilitación en una clínica pequeña cerca de su casa y hablé con el personal para dejar todo bajo control. No fue un gesto de grandeza, fue lo mínimo que podía hacer por la única persona que me había dado amor sin condiciones. Me quedé un par de días para acompañarla, comprar comida y arreglar algunas cosas de la casa. Mi mamá se enteró de que estaba en la ciudad, y por supuesto apareció en el último momento, justo cuando estaba por regresar. Llegó con esa expresión entre fastidio y falsa ternura que usaba cuando quería algo, me miró como si esperara que cayera en el abrazo automático, pero no lo hice. La saludé con educación, sin rencor, sin entusiasmo, y cuando intentó iniciar la típica conversación de somos familia, hay que dejar el pasado, le dije con calma que no tenía nada que discutir. No hubo gritos, no hubo escena, solo un intercambio frío y breve. Me di la vuelta, me despedí de mi abuela y me fui. No necesité más venganza que esa indiferencia sincera. No necesitaba demostrarle nada, porque ya había entendido que su poder sobre mí se acababa cuando dejaba de buscar su aprobación. Después de ese viaje confirmé algo que ya sospechaba, mi madre no iba a cambiar. Su contacto conmigo no era una búsqueda de reconciliación, era una transacción frustrada. En su cabeza, ayudarla era mi deber, y mi negativa era una afrenta personal. No existía en su mundo la idea de que los límites también son una forma de amor propio. Regresé a casa y seguí con mi vida, sin explicaciones, sin culpa. Le seguí enviando dinero directo a mi abuela para sus medicinas, pero corté todo canal con mi madre. No fue una decisión impulsiva, fue una estrategia de supervivencia emocional. Bloqueé los números nuevos, eliminé los correos, y dejé claro que no se trataba de odio, sino de sanidad mental. Quien ha crecido en ambientes así entiende que a veces el verdadero perdón no se da en un abrazo, sino en la distancia que uno mantiene para no volver a sangrar por la misma herida. Esa etapa terminó con una especie de paz incómoda. No era felicidad, pero sí descanso. Me di cuenta de que cada vez que ella intentaba entrar en mi vida, traía con ella una tormenta que ya no tenía energía para enfrentar. Mi venganza, si puede llamarse así, fue negarme a jugar su juego, mantenerme firme sin caer en sus provocaciones y construir una vida que no dependiera de su validación. Ya no buscaba justicia divina ni un te lo dije, solo silencio. Y aunque suene simple, para alguien que creció en medio de gritos y exigencias, el silencio es el trofeo más grande que existe. Actualización 3. Habían pasado más de 2 años desde aquella última vez que la vi en casa de mi abuela, ese encuentro tenso en el que no cruzamos más que frases neutras y silencios incómodos.
En ese tiempo mi vida dio un giro tan grande que a veces me costaba creer que seguía siendo el mismo que había dormido en sofás prestados y comido comida rápida 3 veces al día. Me mudé a Phoenix con mi novia, con quien había estado saliendo hacía un par de años. Ella era una de esas personas tranquilas, con una paciencia que no se encuentra fácilmente, y su manera de entender la vida contrastaba tanto con el caos del que venía que a veces me daba miedo acostumbrarme. Vivíamos en un departamento modesto, con espacio suficiente para los dos y un pequeño estudio donde trabajaba desde casa. Adoptamos a un perro viejo de un refugio, lo llamamos Taco, y se volvió parte de nuestra rutina diaria. No era una vida espectacular ni de película, pero tenía algo que nunca había tenido antes, estabilidad. En lo laboral también me encontraba en un buen momento. Había subido de puesto en la empresa, ahora lideraba un pequeño equipo de frontend y tenía un salario que me permitía ahorrar con calma, viajar de vez en cuando y no preocuparme por el próximo pago del alquiler. Después de años sintiendo que corría cuesta arriba, por fin la vida se sentía nivelada. En medio de ese nuevo equilibrio, sin embargo, seguía habiendo un tema que me incomodaba en silencio, mi mamá. No porque la extrañara, sino porque sabía que su ausencia no era paz pura, era una pausa temporal, una de esas treguas que solo duran hasta que ella encuentra una nueva manera de intentar entrar en mi vida. Y como si mi cuerpo lo supiera antes que mi mente, ese presentimiento se volvió realidad. Un día cualquiera, mientras revisaba correos de trabajo, me apareció un mensaje de texto con el mismo formato de siempre, un número desconocido y el tono que ya reconocía sin leer completo. Decía que estaba intentando levantar su propio negocio, que había encontrado una oportunidad increíble en un curso de emprendimiento que enseñaba a ser tu propio jefe. Y que si la ayudaba con $5,000 podría invertir en una marca de ropa que seguro iba a despegar. Dijo que necesitaba mi apoyo como hijo, que era el momento de dejar atrás los resentimientos y que juntos podríamos salir adelante. Por un instante, no lo voy a negar, me quedé mirando el mensaje con una mezcla de asombro y risa contenida. No porque me pareciera gracioso, sino porque era absurdo ver cómo repetía el mismo patrón una y otra vez. No había ni una pizca de autocrítica, ni un mínimo intento de reconocer todo lo que había pasado. Era la misma historia, solo con un disfraz distinto. Le respondí sin pensarlo demasiado, porque ya había aprendido que cada palabra que uno suelta en esas situaciones puede usarse en tu contra. Le dije que podía recomendarle un asesor financiero y un abogado especializado en deudas, que incluso cubriría las consultas iniciales, pero que no iba a transferirle dinero directo. Su respuesta llegó con la rapidez del que ya tiene el discurso preparado, que era un acto de control, que yo no entendía el amor familiar, que si fueras abogado sabrías lo importante que es invertir. Me quedé en silencio unos segundos, sintiendo cómo me hervía la sangre, pero también sabiendo que ya no tenía que gritar para poner límites. Le respondí que tal vez no era abogado, pero que sí sabía lo que era aprender a vivir con límites y que ese era el mío. Después de eso, me bloqueó ella. Y no voy a mentir, cuando vi que su número desapareció otra vez, me dio una mezcla de alivio y tristeza, porque por mucho que uno sepa que no puede rescatar lo que está roto, hay una parte que todavía quisiera tener una madre diferente. Mi abuela siguió siendo mi único lazo con esa parte de la familia, y a través de ella me enteraba de todo sin tener que involucrarme directamente. Fue ella quien me contó que mi mamá había dejado el trabajo que tenía, que se había metido en ese curso de emprendimiento que sonaba más a estafa que a oportunidad. Y que andaba vendiendo cosas por redes sociales con la promesa de que pronto sería su propia jefa. No quise opinar mucho para no poner a mi abuela en el medio, solo le pedí que no se preocupara, que yo estaba bien y que no me iba a dejar arrastrar por ese drama. Aún así, le dejé claro que cualquier cosa que ella necesitara, cualquier gasto o emergencia, me avisara directo. Mi relación con mi abuela se había convertido en el recordatorio constante de que el amor no se mide en cuanto das, sino en cómo acompañas, y yo me aferraba a eso como a un ancla. Durante esos meses, me di cuenta de que mi mamá seguía rondando mis redes aunque la tuviera bloqueada. Varias tías me escribieron diciéndome que ella había estado preguntando cosas sobre mi trabajo, que mostraba fotos viejas mías y decía que estaba orgullosa, pero siempre con esa intención torcida de quedar bien con el resto.
La típica fachada de madre sacrificada que solo quiere lo mejor para su hijo. Al principio me enojaba leer eso, sentía que era una burla, pero con el tiempo dejé de prestarle atención. Entendí que no se trataba de convencer a nadie, ni de limpiar mi imagen ante la familia, porque eso era volver al juego. Ya no tenía necesidad de justificarme. Aprendí a dejar que dijeran lo que quisieran, mientras yo seguía construyendo mi vida lejos de todo eso. Ese fue el año en que me comprometí. Lo hicimos sin grandes ceremonias, sin familia, sin drama. Una cena sencilla, un anillo sin pretensiones y la promesa de seguir creciendo juntos. Fue una decisión que me reafirmó lo que ya venía aprendiendo, que la familia que uno elige vale más que la que te toca. Le conté a mi abuela por teléfono y se puso a llorar de emoción, me dijo que esperaba vivir lo suficiente para conocer a sus bisnietos, y aunque lo dijo en tono de broma, me dejó con un nudo en la garganta. No se lo conté a mi mamá, ni por mensaje ni por terceros, porque no quería abrir la puerta a su invasión emocional. Sabía que lo usaría para aparecer, para hacer comentarios hirientes o intentar colarse en un momento que no le pertenecía. Fue la primera vez en mi vida que decidí guardar algo bonito solo para mí, sin necesidad de validarlo frente a nadie. Con el paso del tiempo, la culpa que solía acompañarme cada vez que decía no empezó a desaparecer. Me di cuenta de que no necesitaba sentirme cruel por proteger mi paz. Cada vez que alguien mencionaba a mi mamá en alguna conversación, ya no sentía ese golpe en el estómago. En lugar de enojo o tristeza, lo que sentía era distancia, y esa distancia era una especie de descanso. Ella podía seguir contando su versión del mundo, podía seguir cambiando de número o de historia, pero ya no tenía poder sobre mí. Había aprendido a cerrar el círculo sin esperar una disculpa, sin venganza ruidosa, sin necesidad de verla caer. Mi revancha era mucho más simple, vivir tranquilo, levantarme sin miedo, y no dejar que el pasado dictara lo que hago con mi futuro. En más de una ocasión pensé en escribirle, no para reconciliarme, sino para dejar las cosas claras, para soltar un último ya basta. Pero cada vez que me lo planteaba, recordaba la última conversación, la manipulación disfrazada de súplica, y entendía que cualquier palabra mía sería combustible para su drama. Así que guardé silencio, ese silencio que ahora había aprendido a usar como arma y como escudo. No me interesaba ganar, solo quería mantener mi paz intacta. Y aunque parezca una lección sencilla, a mí me tomó media vida entenderla. A veces, el verdadero acto de venganza no es confrontar al que te hirió, sino demostrarle con hechos que ya no puede tocarte, ni con su culpa ni con su necesidad de control. Yo no soy abogado, pero aprendí lo que es justicia, y la mía consistía en no volver a ser el hijo que ella podía moldear. Actualización 4. Habían pasado ya 4 años y medio desde la última vez que tuve algún tipo de contacto con mi madre, y aunque en ese tiempo había aprendido a vivir sin sobresaltos, todavía había momentos en que su sombra aparecía sin ser invitada. No de una manera física, sino como un eco del pasado que a veces se asoma cuando uno cree que todo está resuelto. Mi vida había seguido su rumbo de manera más o menos ordenada. Con mi prometida habíamos trabajado duro para ahorrar lo suficiente y, después de mucho papeleo, terminamos comprando una casa. No era una mansión ni nada que impresionara a nadie, pero para mí era algo casi simbólico, una forma de decir que todo lo que había pasado no me había destruido. Que el niño al que habían echado de casa con 2 maletas había logrado construir un lugar propio, estable, con cimientos firmes y sin miedo a que alguien lo echara otra vez. El proceso de compra fue largo y agotador. Entre préstamos, revisiones de crédito, inspecciones y firmas, hubo más de un momento en el que pensé que no valía la pena, pero cuando me entregaron la llave sentí algo parecido a la paz. No fue emoción desbordada ni orgullo exagerado, fue una calma silenciosa, una sensación de haber cerrado una etapa. Le mandé una foto de la llave a mi abuela, y ella me llamó llorando. Me dijo que estaba orgullosa, que todo el esfuerzo había valido la pena, y que esperaba poder ver la casa en persona pronto. Yo le prometí que la visitaría en cuanto tuviera todo listo. No le conté a nadie más, porque sabía que la noticia correría sola y, tarde o temprano, llegaría a oídos de mi madre. Y así fue. Pasaron apenas unas semanas y ya me había llegado el mensaje que siempre termina llegando.
Un nuevo número, el mismo tono meloso disfrazado de afecto y esa mezcla de orgullo falso con manipulación disfrazada de cariño. Me escribió diciendo que estaba feliz por mí, que sabía que siempre serías exitoso, que desde pequeño vio mi potencial, y que, casualmente, necesitaba un préstamo urgente para no perder el carro. En el mismo texto en el que intentaba felicitarme, también me pedía $2,000 como si fuera lo más natural del mundo. Lo leí entero y me quedé en silencio, sin rabia, sin tristeza, solo con una especie de incredulidad cansada. Porque no había aprendido nada, ni siquiera un mínimo de autocrítica. Seguía creyendo que el dinero era la puerta para volver a entrar en mi vida. Esa noche me senté frente al escritorio, abrí el chat y escribí despacio, sin gritar, sin dramatizar. Le dije que no era su orgullo, que no había construido nada de esto gracias a ella, sino a pesar de todo lo que me hizo. Le recordé que me había echado de su casa cuando más necesitaba apoyo, que no me hablaba desde hacía años y que cada vez que aparecía era solo para pedirme algo. Le aclaré que si realmente quería ayuda, había 3 condiciones claras: aceptar sesiones con un asesor de deudas, comprometerse a armar un presupuesto con seguimiento y, si quería reconciliación, hacerlo con terapia familiar con mi abuela presente. Le dejé claro que no iba a darle dinero directo. Terminé el mensaje con una frase seca: si de verdad quieres cambiar, hazlo, pero no uses la culpa como moneda. Me contestó con una lluvia de insultos que ya me sabía de memoria, que yo era un ingrato, que estaba cegado por el dinero, que me había convertido en un hombre sin corazón. La diferencia era que esta vez no me dolió. Lo leí, respiré y, sin responder, la bloqueé. Un par de semanas después me enteré, gracias a una notificación, de que alguien había intentado abrir una línea de teléfono a mi nombre en una tienda. No tuve que adivinar mucho quién estaba detrás. Fui personalmente a la tienda, hablé con el encargado, presenté mi identificación y solicité que colocaran un PIN de seguridad en todas mis cuentas. Luego activé una alerta de fraude a largo plazo en mi historial crediticio. El tipo que me atendió me dijo que ese tipo de situaciones eran más comunes de lo que uno cree, que mucha gente usaba la información de sus propios familiares para sacar cosas. Escuchar eso me revolvió el estómago, no por la sorpresa, sino por la confirmación de que mi desconfianza no era paranoia. Esa tarde, cuando regresé a casa, me senté en el sillón del comedor y me quedé mirando la ventana sin hacer nada durante un buen rato. No lloré, no grité, pero sentí una especie de vacío que no sabía cómo llenar. Era la mezcla amarga de saber que había hecho todo bien y aún así seguía pagando por los errores de alguien más. Hablé con mi abuela unos días después y le conté lo sucedido. No para hacerla sentir mal, sino porque no quería que se enterara por otro lado o que mi mamá le diera su propia versión. Ella, con esa calma que solo tienen los que ya vivieron demasiadas tormentas, me dijo que no me desgastara más, que había hecho todo lo posible y que no se puede salvar a quien no quiere salvarse. Le prometí que iba a seguir cuidando de ella como siempre, y que no me preocupara por el resto. Le mandé dinero directo para sus gastos, como hacía cada mes, y después de esa llamada me quedó claro que el único lazo familiar que valía la pena conservar era ese. Con el tiempo, me di cuenta de que mi madre no iba a dejar de buscar formas de contactarme, y que lo mejor era aceptar que eso iba a ser así por mucho que yo intentara cerrar el capítulo. En cierto modo, ya no era enojo lo que sentía, sino una especie de resignación tranquila. A veces la venganza más fuerte no está en hacer sufrir al otro, sino en mantenerse firme, en no caer en el mismo juego, en demostrar que ya no puede manipularte. Mi vida seguía avanzando. Me levantaba temprano, trabajaba, cuidaba a Taco, planeaba la boda con mi prometida y hablaba con mi abuela cada semana. Cada una de esas cosas era una victoria que mi madre nunca entendería, porque todas eran el resultado de haberme negado a seguir su guión. Esa etapa marcó algo importante en mí, entendí que los límites no son crueldad, son protección. Que no tenía por qué justificarme por no querer cargar con la miseria emocional de otra persona, incluso si esa persona era mi madre. Aprendí a no sentir culpa por ponerme primero. Y aunque suene simple, eso fue lo que más me costó. Ya no sentía que debía demostrarle nada a nadie.
Ni mi éxito, ni mi calma, ni mi estabilidad eran para restregarle nada, sino para recordarme que sobreviví. La casa que compramos no era una prueba de triunfo, era mi refugio. El espacio donde por fin podía estar tranquilo sin esperar el siguiente ataque, sin sentir que debía defenderme todo el tiempo. Y aunque todavía aparecían intentos de contactarme de números desconocidos que simplemente ignoraba, cada vez me afectaban menos. Mi madre seguía moviéndose en ese ciclo suyo de victimismo y manipulación, pero ya no era mi problema. Su voz se había vuelto ruido de fondo, algo que podía apagar sin esfuerzo. Lo que alguna vez fue dolor, ahora era distancia, y esa distancia era mi venganza más completa. No necesitaba verla arruinada ni suplicando, lo único que quería era vivir una vida en la que su sombra ya no tuviera poder. Y con cada día que pasaba en esa casa, en paz, con mi pareja y mi perro, sabía que lo había logrado. Actualización final. Había pasado casi un año desde la última vez que tuve noticias de mi madre. La vida había tomado un ritmo estable, algo que durante mucho tiempo me pareció inalcanzable. Yo seguía en mi trabajo, mi pareja y yo habíamos terminado de arreglar los últimos detalles de la casa, y mi abuela se mantenía estable con sus tratamientos. Todo parecía encajar, pero sabía que la tranquilidad con mi madre nunca era definitiva. Era cuestión de tiempo para que intentara contactarme de nuevo, y así fue. Un día cualquiera, sin previo aviso, recibí otro mensaje de un número que no reconocía. Decía algo como: hijo, por favor, necesito tu ayuda, me van a embargar, te lo ruego. No decía quién era, pero no hacía falta. Esa forma de pedir, esa mezcla de súplica y manipulación, era inconfundible. La leí de principio a fin y me quedé quieto, sin responder de inmediato. No sentí sorpresa, tampoco rabia. Solo una especie de resignación cansada. Era como ver repetir una escena que ya sabes cómo termina. Me quedé un buen rato mirando el teléfono, pensando si valía la pena contestar. Parte de mí quería ignorarlo, simplemente borrar el mensaje y seguir con mi vida. Pero había algo distinto esta vez. No era por compasión ni por culpa, era porque necesitaba cerrar el ciclo de una vez. Había pasado media vida arrastrando el peso de esa relación, tratando de demostrar algo, esperando una disculpa que nunca llegó. Así que decidí que si iba a responder, sería la última vez, y no con enojo, sino con claridad. Me serví un café, me senté frente a la mesa del comedor y empecé a escribir, no impulsivamente, sino con calma. Le dije que sí, que había recibido su mensaje, que entendía su situación, pero que yo no iba a cambiar mis condiciones. Le recordé que le ofrecí ayuda real muchas veces, que siempre puse opciones sobre la mesa, y que fue ella quien las rechazó porque lo único que quería era dinero fácil. Le expliqué, sin adornos, que si quería mi apoyo, tenía que aceptar las 3 condiciones de siempre: asesoría de deudas, control presupuestal y terapia familiar con mi abuela presente. Que si no aceptaba eso, entonces no había nada más que hablar. Tardó poco en responder, y cuando lo hizo, me mandó un audio. No lo escuché de inmediato. Esperé a terminar mi café, como si necesitara un ritual para enfrentar esa voz. Cuando por fin lo reproduje, me encontré con lo de siempre, un discurso lleno de reproches y dramatismo. Decía que yo era una basura de hijo, que me había olvidado de quien me dio la vida, que ni los perros abandonan a su madre. Mencionó a Dios, al destino, a la familia, todo envuelto en la misma mezcla de culpa y rabia. Dijo también esa frase que se había convertido en su bandera: si hubieras estudiado derecho, sabrías lo que es la responsabilidad. Esa parte me hizo reír, no por burla, sino porque me di cuenta de que, después de tantos años, seguía atascada en la misma idea absurda. No había aprendido nada. No entendía que mi responsabilidad no era salvarla de sí misma, sino evitar que me hundiera con ella. Le respondí con un mensaje corto, directo, pero con todo el peso de lo que sentía. Le dije que ya no iba a repetir lo mismo, que esta era la última vez que hablábamos en esos términos. Le aclaré que no tenía rencor, pero tampoco interés en seguir alimentando un vínculo que solo servía para lastimarme. Le dije que mi vida había seguido adelante, que tenía una casa, un trabajo, una pareja estable, y que había logrado todo eso sin seguir el camino que ella impuso.
Y cerré con la frase que me había acompañado todos estos años, esa que nació la primera vez que me pidió dinero y que ahora, más que venganza, era un recordatorio de mi propio proceso. Ya ves, mamá. No ser abogada también paga. Paga las cuentas, paga la casa, paga la terapia, y sobre todo, paga la paz que tú nunca me diste. Después de enviarlo, me quedé en silencio, mirando la pantalla. No esperaba respuesta, y en efecto, no la hubo. La bloqueé, no con enojo, sino como quien cierra una puerta después de limpiar una habitación vieja. Sentí un cansancio profundo, pero también una ligereza que no había sentido en años. Era como si finalmente hubiera dejado de cargar un peso invisible que me había acompañado desde la adolescencia. Esa misma tarde llamé a mi abuela. Le conté lo que había pasado, con cuidado de no angustiarla, y ella solo suspiró. Me dijo que había hecho lo correcto, que a veces el amor también consiste en alejarse de lo que hace daño. Le adelanté 6 meses de su dinero para el supermercado y los medicamentos, y le prometí que la visitaría pronto. Después de colgar, saqué a Taco a caminar por el vecindario. No pensé en nada en particular, solo sentí el aire y el ruido del tráfico a lo lejos. No hubo sensación de triunfo ni de justicia poética, solo una calma larga, casi extraña. Esa noche, al acostarme, me di cuenta de algo que me acompañó los días siguientes. Durante años, había pensado que la venganza consistía en hacerle ver a mi madre cuánto me había equivocado al despreciarme, en demostrarle que el camino que elegí funcionaba. Pero al final entendí que la verdadera venganza era haberme convertido en alguien libre. Libre de su culpa, libre de sus expectativas, libre de la necesidad de complacerla. No necesitaba verla caer, porque ya no tenía poder sobre mí. Y en esa libertad encontré algo más valioso que cualquier revancha, la paz de no odiarla. No porque la perdonara en el sentido romántico del término, sino porque ya no tenía espacio en mi vida para que siguiera ocupando mi mente. Con el tiempo, la frase que una vez fue respuesta de rabia se transformó en una especie de cierre. No ser abogada también paga ya no era una provocación, era una declaración de independencia. Era la forma más simple de decir que mi vida, con sus errores, sus logros y sus cicatrices, me pertenecía por completo. No sé qué será de ella, ni me interesa saberlo. Lo que sí sé es que después de tantos años, por fin puedo mirar atrás sin sentir el estómago apretado. No tengo la vida perfecta, pero la tengo en paz. Y eso, después de todo lo que pasó, es lo más parecido a una victoria.